Viernes 8 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro paseo diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, tanto en papel, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, como la prensa digital, como siempre. Y como cada viernes nos acompaña Yolanda Pedrosa. Yolanda, bienvenida. ¿Qué tal? Directora, como saben, del Diario Digital Córdoba Hoy. Hoy, como suele ser habitual, los viernes ya se va amontonando la agenda y hay bastantes coincidencias en los periódicos. Vamos con este primer vistazo a las primeras planas. El Diario Córdoba ha escogido el tema presupuestos generales del Estado, que como saben ayer fueron aprobados en el Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria. Titula el Diario Córdoba: los fondos de la Unión Europea propician una inversión y gasto social récord. Hay un manguerazo de dinero de Europa, 25.000 millones creo que son los que se incluyen en estos presupuestos generales, y eso permite que haya pues ese récord tanto en inversión como en gasto social. La foto para Fuente Palmera, que ayer recobró la normalidad con desfiles presenciales, no del todo la normalidad, pero sí que bastante cercano a lo que conocíamos antes de la pandemia. El diario ABC, la foto de portada es para un tema local, tristemente local. Una década, titula, del parricidio de José Bretón. La foto recuerda el momento en aquella investigación que hace ya 10 años de esto, cuando Bretón, se recuerda que inicialmente denunció la desaparición de sus hijos y al final acabó reconociendo, o casi, porque no acabó nunca, al menos durante el juicio, que los había asesinado. En el titular de apertura, el caso Manglano, los papeles de Manglano, nuevas revelaciones de este hombre, en este caso sobre el dinero que llegó de Arabia Saudí, creo que es, no estoy siguiendo mucho ese asunto, lo reconozco. El diario El Día también habla de presupuestos en su portada. El Gobierno bate el récord de gasto público gracias a los fondos europeos. La foto para más desfiles, pero no fue de Palmera, sino en Madrid. Palomo Spain titula: brilla con su Córdoba, que es como le ha llamado a esta colección. Luego hablamos de la colección que presentó ayer, la polémica que aún se mantiene de por qué no pudo celebrarse este desfile en Córdoba y tuvo que irse al Paseo del Prado. Si es cierto o no que fue un tema económico o si hubo quizá algo más que este asunto. También creo que tenemos la portada de Córdoba Hoy. Ahí lo tenemos. Palomo Spain lleva el espíritu de la Córdoba de las cuatro culturas al corazón de Madrid, titula los compañeros, Yolanda. Flora pone en marcha lo leeré, aquí que lo tengo más cerca, su engranaje para tenerlo todo a punto de cara al próximo día 15, referencia a los ecologistas que denuncian problemas en los billares, también referencia a la triste celebración, conmemoración de este 10 años de la desaparición de los pequeños José y Ruth, en fin, una serie de asuntos que iremos tocando a medida que nos vaya dando tiempo. Bueno, de presupuesto vamos a hablar poco, Yolanda, porque un tema primero que está en fase de anteproyecto, que te da mucha vuelta, luego hay muy poco provincializado todavía, no sabemos realmente qué viene, qué no viene, se ha ido filtrando algún dato, pero por ahora sabemos que vendrá mucho dinero, vendrá a través del plan de resiliencia tan famoso, ayuda a municipios, etcétera, etcétera. Creo que lo importante de hoy, que como tú bien dices, todavía no sabemos muy bien cuál va a ser la carta que va a llegar ya definitivamente a Córdoba, pero sí lo importante es que se hayan firmado, ¿no? No estaba eso tan seguro y sobre todo que se hayan firmado con ese aldabonazo para la gente que lo está pasando peor en esta recta final, ¿no? Que parece que cuando empiezan a mejorar los datos sanitarios ahora tenemos, pues ahora hay que recuperar la economía, todo lo que se ha maltrecho durante este tiempo, que ha ido tirando de ayudas, subvenciones, ERTES y demás, y ahora hay que volver a la realidad y a ver cómo ha quedado el tejido después de casi estos 2 años, ¿no? de envite, ¿no? De la pandemia. Hay que decir que en cualquier caso, en concreto Córdoba, que tiene 2 grandes motores económicos, la agricultura y el turismo, parece que se puede salir relativamente pronto de la crisis. La agricultura este mes pasado hemos visto cómo tiraba del carro del empleo incluso, una época que no es habitual en Córdoba, realmente en Córdoba el empleo agrícola
llega más para noviembre, octubre, noviembre con la aceituna. Este año ha sido un buen mes de septiembre. Y en cuanto al turismo, se espera un lleno casi total en los hoteles para este puente, hablamos del 90%. Buena noticia, el Renfe ha desconvocado la huelga, no Renfe, el SEMAF, el SEMAF se llama, ¿no? Sí, el sindicato de maquinistas. Sindicato de maquinistas. Exactamente, ha desconvocado la huelga, con lo cual parece que será un fin de semana espléndido en lo meteorológico, bueno en cuanto a la expectativa, y todo apunta a que será brillante en cuanto a la presencia de turistas. Esperemos que sea así sea. La gente tiene muchas ganas de salir y eso significa, pues bueno, que al final llega riqueza, pero lo que hemos hablado muchas veces, lo que hay que es asentar todo, incluso ahora hay que buscar ese modelo de turismo que queremos para que realmente traiga riqueza, y sobre todo creo que lo importante con este nuevo año puede ser asentar nuevos sectores, que no nos vuelva a pasar algo así como una pandemia, que esperemos que no vuelva en mucho tiempo, pero que nos ha dejado un poco con una situación económica muy complicada, ¿no? Hablaban, por ejemplo, que está ahora de actualidad, luego supongo que hablemos de la Feria de la Moda, y se hablaba de un 80%, claro, de caída de la facturación. O sea, es difícil en una pandemia que no haya sufrido la economía, claro, ¿no? Porque cuando se cerró todo, pues es imposible, ¿no? Pero bueno, sí sectores que sean más estructurales y que en situaciones de riesgo como la que hemos tenido ahora, pues no se vengan abajo, ¿no? Sí, sobre todo siempre lo decimos, Córdoba tiene una dependencia absoluta del sol, tanto para la agricultura como para el turismo, y hace falta potenciar el sector secundario, la industria. Todo el mundo confía mucho en el tema logístico, que tiene que un día despuntar. Genial. Bien a través de la base logística, que es una realidad, tardará más, tardará menos, pero no solamente la base logística. Córdoba sigue estando en una posición estratégica envidiable, en un nudo de carretera, un nudo de ferrocarril, incluso con presencia del aeropuerto, de manera quizás solo como accesoria, pero sigue estando ahí. Y creo que hay que impulsar eso. Es probable que se impulse solo gracias a la base logística del general Varela, creo que se sigue llamando así, aunque han echado a este hombre, creo que se va a mantener el nombre del general Varela, y digo que tirando de ese sector, tú decías industria de la moda u otras industrias, cualquiera, debería aprovecharse este tirón. Tiene que aprovecharse este tirón y sobre todo a intentar atraer inversión para otros sectores. El sector de logístico puede traer además muchas otras empresas, y eso quizás es donde ahora se debería trabajar, en todas esas empresas que pueden venir alrededor de la base logística y que son empresas que en muy pocas situaciones, bueno, cuando estemos hablando de distribución de alimentación o de otro tipo, o por ejemplo, la llegada de Amazon o de empresas que siempre han funcionado y que durante incluso la pandemia no han tenido retroceso, todo lo contrario, ¿no? Además se trabaja del 1 de enero al 30 de diciembre, da igual que haga sol, que llueva, ese tipo de trabajo mucho más estable, que estabiliza la economía familiar, que permite la emancipación de los jóvenes. No es trabajar en una barra de un bar durante el verano o trabajar en la aceituna durante 35 apenas al año, que tener trabajo en una fábrica, claro, o en un taller de distribución, lo que sea, que además traiga empleo de calidad y empleo pues no temporal, sino nosotros. ¿Qué pasa con el empleo en Córdoba? Que es muy temporal. Tenemos siempre, prácticamente sabemos cuándo van a venir los datos del paro, pues sabemos si va a subir o va a bajar, porque está siempre relacionado, mirando el calendario, relacionado pues campañas de aceituna, pues campañas con el verano, con mayo, sabemos cómo va a subir o bajar, ¿no? Sí. Entonces, realmente necesitamos un empleo que sea más estable a lo largo del año. Efectivamente. Bueno, pues seguimos avanzando en la información. Hoy, como decía al principio, se cumplen 10 años de aquel 8 de octubre que a todo el mundo pues nos paralizó. Tú te acuerdas como yo, trabajamos ya en y mucho antes, lamentablemente. Como ese 8 de octubre salimos toda la calle, en principio para buscar a los pequeños, a Ruth y a José Bretón Ortiz, porque el padre denunció su desaparición, decía que el padre que lo esconde, hacia de los niños, en fin, el lío aquel, y luego pues unos pocos de días más tarde, pues todos nos enteramos de la triste, de la fatal y la desgarradora noticia. Bretón está en la cárcel, tiene 35 años de prisión, creo recordar, está trabajando ahora de conserje, no sé dónde, dentro de la prisión. En la enfermería, creo que está. Sí. Y no puede salir, no tiene ningún tipo de permiso, y celebramos, conmemoramos este efeméride pues con el recuerdo de aquel momento tan complicado.
No se sabía lo de la violencia vicaria, no se hablaba de aquello entonces, fue el daño... Quizás fue uno de los primeros momentos en los que quizás se puso de relieve en todo el país lo que era eso, ¿no? Cuando una persona quiere hacer daño a una mujer simplemente a través de sus hijos, ¿no? Que puede ser pues del daño más profundo, ¿no? Que te pueden hacer. Pero de esta situación quizás lo que más destaque es ¿te acuerdas que hace un mes, no creo que haga más, en un taller en la propia prisión él admitió por primera vez que había sido el responsable, ¿no? Y además dijo esa frase que se te pone el vello de punta, no, ellos no sufrieron, yo nunca hubiera hecho daño a mis hijos, ¿no? Cuando fue él que los mató, ¿no? Pero a mí me llama, en estos días, ayer cuando se estaba preparando todo el tema de la conmemoración de los 10 años, me llamó la atención el propio abogado de Bretón, que dijo que jamás le reconoció los hechos a él como abogado, ¿no? Pues él hablaba de que normalmente tú puedes negarlos, pero cuando la cosa se pone ya complicada y ves que claro, ya te acorralan un poco, al final... para la estrategia de defensa de Sánchez de Puerta decía mejor reconocer y buscar atenuantes que no seguir negando una realidad que todo el mundo, todos los peritos dan por cierta ya. Y me llama la atención sobre todo por la personalidad, ¿no? Que tenía que tener este hombre tan retorcida, ¿no? Como para no hacerlo. De hecho, ahora parece ser que lo ha reconocido en este taller como una manera de intentar, pues cuando llegue el momento, que le faltan muchos años según los propios abogados, pueda tener algún permiso, ¿no? Porque sí, si no hay reconocimiento y arrepentimiento no se puede producir un poco permiso, lo que ha hecho el Prenda con el Plastón de la Manada, que también aparece en una portada hoy en el diario El Día. Reconoce que fue una violación, que fue un delito, porque así puede entrar en los permisos penitenciarios, que en fin, es un truco también, una estrategia de defensa que es comprensible. Todo el mundo tiene derecho a la defensa en este país, afortunadamente, aunque sea un criminal reconocido, y en este caso, bueno, pues intenta aprovechar el beneficio que te concede la ley. Sí, pero bueno... Y eso es lo que hizo también Bretón. Lo que me hace, al cabo de 10 años en el que, bueno, pues se pueden hablar de muchas cosas, hoy también se hablaba en muchos medios de que se podía haber resuelto todo en un día y después, pues bueno, por una serie de errores no ocurrió, pero quizás eso ya a día de hoy hay algo que ya lo pasado está, ¿no? Y lo importante es, bueno, pues hablaba la madre de los niños, de que lo importante que es que se tome a las mujeres que les pasa este tipo de cosas como víctimas y de verdad haya puesto se trate la violencia de género y esta violencia vicaria como lo que realmente es, ¿no? Y se atienda. Y que se atienda, se apoye y se luche mucho en prevención. Le dijo que nunca se consideró víctima, con lo cual nunca la consideraron víctima, nunca pudo aprovecharse pues del tratamiento que tiene la justicia, asistencia a las víctimas, nunca vio a un psicólogo que le pusiera el Estado, exacto, tuvo que buscárselo ella, y como eso muchas otras consecuencias que lamentablemente ella sufrió doblemente. Primero, sobre todo por la pérdida de sus hijos, y luego lo que veía a la pareja. Hablando de prisión, ayer hubo un repunte de los casos del COVID, un repunte importante, venimos toda la semana de 8, 9, 10 casos, ayer se fue a 54 o 56. Y claro, a consecuencia del brote que ha habido en la prisión provincial. No es un macrobrote, digo que no macrobrote aunque son 40 y tantos casos. Bueno, depende de quién los cuente, bueno, sí, exacto, porque instituciones penitenciarias dice que son 52, el sindicato UGT dice que son 64, sí, porque acaso hay más de 1000 reclusos internos. En 1000 reclusos hay muchos pueblos que no tienen 1000 habitantes en la provincia de Córdoba. Sí, es un pueblo, o sea, puede realmente considerarse una localidad. Claro, es decir, que por eso digo que no sé que son macrobrotes, pero sí que es verdad que la estadística no la debe haber ajustado de pronto. Y vamos con una estadística impecable, bajando día a día 3-4 puntos, estamos en 16 casos por 100.000 y no hemos ido a 26 de pronto, hemos subido 10 puntos de un día para otro. Sí, sí. Por de pronto lo que ha hecho la institución penitenciaria es bloquear las comunicaciones, para concentrar el brote allí, no para que allí haya una epidemia, sino para que no salga fuera. Claro, evidentemente es lo que se ha hecho durante la pandemia en todos, ¿no? Si es una familia, se aísla a esa familia para que no tenga comunicaciones y no pueda seguir transmitiendo el virus, y incluso la gente que ha salido negativa con una PCR está aislada en un módulo, creo que son 120 personas, si no me equivoco en el número, por si acaso, ¿no? Porque tú sabes que pueden
no darlo ahora y por precaución. No creo que dure mucho, porque además también es verdad que de todos los pacientes solo uno ha tenido que ingresar en hospital y por precaución, porque tenía por patologías previas. Exactos problemas respiratorios, ¿no? Parece ser que es leve, todos están pues pasándolo con síntomas leves, pero sí es verdad que... O sin síntomas la mayoría. O sin síntomas, asintomáticos con síntomas leves, pero es verdad que, bueno, hay que controlarlo para que, no sé, esos datos que tenemos tan buenos, pues no sigan en aumento, ¿no? Son todos internos, a excepción de una trabajadora que también ha dado positivo en una prueba. Se supone que también pues, concede brote, o no, igual llevaba por otros sitios, pero son una trabajadora y según la UGT 63 internos. Esta mañana iba a haber un cribado no masivo como pide CSIC todavía, si en los módulos, en el módulo 1 y en el 11. En el 1 donde se detectó inicialmente el brote, en el 11 creo que el módulo de reingreso. Cuando salen de permiso están un tiempo en el módulo 11 y también ha habido algunos casos. Y CSIC reclama que haya cribado en todos los módulos. En el 2 sobre todo, que hay mucho contacto, son reclusos, son internos que tienen contacto con otros internos, no son los famosos FIE, estos que están aislados en su celda, sino que participan en talleres, van al cine, por ejemplo, unos con otros, ¿no? Y eso es probable que se haya extendido mucho más por la prisión. Como decía Yolanda, son todos asintomáticos, algún caso de síntomas leves, solamente ha habido una persona que por precaución fue trasladada al hospital por patologías previas, pero en principio no se teme que esto vaya a mayores, aunque es verdad que durante unos días vamos a tener las cifras mucho más descontroladas de lo que había estado. Claro, lo bueno entre comillas, de que sea ahí es que la movilidad está limitada, pequeña, está limitada ya de por sí, ¿no? Pues, al ser en la prisión, con lo que no hemos podido tener tampoco con anterioridad, al margen de lo que tú hablas, de permisos y tal, pues una transmisión muy importante, con lo que esperemos que se pueda controlar en pocos días. Efectivamente, se ha suspendido, como decíamos, los contactos físicos, los vis a vis, incluso los contactos presenciales, se sustituyen por visitas por locutorio y se ha ampliado el horario de llamada y la duración de la llamada, para que haya una compensación de que las personas que están recluidas allí pues puedan tener contacto con sus familiares o con quien quieran tenerlo. Bueno, más cosas. Ayer por la tarde, la plataforma Por un Río Vivo realizó un paseo crítico por el Guadalquivir para denunciar una serie de deficiencias, de problemas que están detectando. El más evidente, el primero que se aprecia, es el de la invasión vegetal que tenemos en el río. También hablaron de los vertidos, de las fecales. Saben que algún colector, sin llegar a echar fecales al río, pero sí que por los rebosaderos hay momentos en el que huele mal. Hoy tenemos una información que aparece en el diario ABC, lo publica, lo he leído Luis Miranda, que habla de un estudio que analiza qué hacer con los sotos de la Golafia. Saben que ahora en octubre, noviembre, comienza una actuación importante para un aclareo vegetal, fundamentalmente, de la zona. Y, bueno, el debate lleva ahí mucho tiempo. Córdoba tiene que tener un río urbano, como vemos el de Sevilla, que como yo siempre digo, no es el río, es una dársena en paralelo al río, o un río más natural, como el que hay en Posada, o en Pedro Abad, o en Almodóvar. En ese debate hay muchas opiniones. Yo creo que, como siempre decimos, el término medio quizás, ¿verdad?, esté la virtud. La verdad que sí, tal y como está a día de hoy, evidentemente se ha ido de mano, ¿no? Quiero recordar que el otro día precisamente le preguntaron al alcalde sobre cuáles son las labores de cada administración, que también a veces es complicado saber quién es el que tiene que hacerlo y es una extensión muy grande, pero a día de hoy se ha ido de mano. O sea, ahora mismo yo precisamente este verano hice una galería en el periódico donde estuve por la zona haciendo fotos y fotos a árboles, porque al río no. Exacto, me costó llegar, o sea, la parte desde el Alcázar hacia el puente de San Rafael era muy complicado llegar a ver el agua, o sea, por algún recodo irregular, ¿no? Porque aquello está totalmente invadido, ¿no? Yo creo que es lo que tú dices, hay que tener un punto medio en el que se consiga, pues bueno, un poco de visibilidad y tal. Yo soy de la... y es una opinión totalmente personal porque evidentemente no soy ninguna experta en el asunto, ¿no? Pero de un río más natural, no porque además los sotos de la Albolafia todos sabemos cuáles son sus características y sus bondades, que sería absurdo pues prescindir de ellas, ¿no? Pero sí es verdad que las actuaciones en el río tendrían que ser mucho más constantes, hacer un plan de verdad de cuáles son las administraciones que tienen que, hace 8 años, por lo visto hubo
hubo una, quiero recordar... 2013, una actuación grande. Una actuación grande, pero desde entonces no ha habido una actuación al margen de las pequeñas limpias Esa actuación fue a consecuencia de la inundación que hubo en el 2010, 2011, dejó muchísimo limo el río y en el 2013 hubo que actuar porque pasaba lo que pasa hoy. Luis Miranda en el diario ABC entrevista a Paco Villamando, profesor de Ecología de la Universidad de Educación Ambiental. Y Villamando nos recuerda a todos que el río está muy antropizado, es decir, tiene mucha presencia humana. El río, la imagen que ilustra este reportaje, muestra fotos, un poquito de truco también, porque el río nunca ha estado tan pelado como se la fotografía, siempre ha habido árboles. Pero es cierto que a partir de la construcción del puente de San Rafael, en el año 53, a lo de memoria, el río pues se detuvo ahí, se paró. Ya no había la corriente que había hasta ese momento, y eso ha hecho que proliferara la vegetación. Luego, además, el río ha habido una serie de normativa legal que ha llevado a que no se pueda utilizar el río. Los más mayores, me incluyo yo, recuerdo ver vacas y ovejas pastando en el Guadalquivir, con lo cual eso evitaba que hubiese esa proliferación. También había unas 7 industrias, la de la cestería. Los churreros bajaban a coger los juncos, ¿cómo se llame?, para enhebrar los jeringos. Todo eso está prohibido, incluso la extracción de áridos. Claro, al dejar el río, ha coincidido que el hombre se ha ido del río. Y la vegetación ha tomado. Y luego, además, en los años 80, si recuerda, también lo recuerda Villamando en este artículo, es cuando se empezó a construir el colector de aguas fecales. El río dejó de ser el vertedero y los patos y los pájaros que estaban comiendo en el lobatón se vinieron a comer al río. Es decir, que ha habido una confluencia de hechos. El río no debía ser así, si hubiese sido como estaba, pero es verdad que ahora está mejor que como estaba. Yo coincido contigo en que tener los 2 murallones de la ribera y todo aquello pelado en un río vivo me parece mucho más interesante. Muchísimo más interesante y además es quizá es esa fotografía que tenemos de Córdoba, ¿no?, con la mezquita, el río y los sotos de la Albolafia. O sea, es una zona preciosa, pero evidentemente necesita un control y un tratamiento pues un poco más habitual, ¿no? Una estructura, tú haces lo que decimos, ¿no?, haces una actuación grande y ya olvídate, hasta que otra vez me acuerde, otra vez necesita que se reivindique, pues vamos a hacerlo. Debería ser algo más, tener un calendario, ¿no? Pues bueno, cada 2 años o cada no sé qué, está la administración, pues una se dedica a la limpieza, como es el ayuntamiento, que realmente lo que se dedica es a la limpieza de los márgenes, pero las actuaciones más importantes pues deberían estar un poco estructuradas en el tiempo para que la cosa no llegara a la situación, ¿no?, a la que, por ejemplo, ahora mismo está. Ya te digo que era imposible pasar, bueno, incluso me encontré un hombre en una tienda de campaña que era imposible de verla desde ninguno de los 2 márgenes, que el pobre creo que pegó un susto cuando me llegó ya ahí con mi cámara, digo, ya vienen a llevarme, ¿no? Y yo ya me fui. Quiero decir que está en la situación que ahí puede haber de todo. Efectivamente. Yo siempre digo que en contra del refrán valen bastante menos prevenir que curar, porque en este caso una labor de mantenimiento continua evitaría una gran actuación que es mucho más costosa. Recuerdo la del 2013, de la que tú hacías referencia antes, hubo que llenar el río de camiones que sacaban la leña, o se hubo que convertir en serrín tronco. Aquello fue costosísimo. Cuando una obra de mantenimiento continua, bueno, simplemente que fueran de cuando en cuando, una vez cada 2 o 3 meses, a podar un poquito, a limpiar la vegetación, o incluso, como proponen la plataforma por un río vivo, recuperar el pastoreo en el río, dejar que las vacas y las ovejas entren al río a comer el pasto. Con eso se evitaría esa proliferación y esa invasión de especies. Algunas de ellas invasoras, que todas las cañas que se ven en el río que están estrechando el cauce no son naturales, son traídas. O los eucaliptos que están en los sotos tampoco son las especies que tendría que haber ahí. Es decir, que el tratamiento no es tan agresivo como a veces nos tememos. Pensamos que va a llegar alguien con la motosierra y va a quitar todo aquello. Se trata de evitarlo lo más. Bueno, quedan un par de minutos, vamos a dedicarlo a la moda. Decíamos, la primera foto, la del diario Córdoba, una foto de Evaristo Guzmán para Fuente Palmera, que ayer recuperó esta semana de la boda con este desfile. Bueno, no va a ser una edición normal, lamentablemente, pero sí que poco a poco empieza a verse en desfiles con personas, con público, con personas siempre, con público, quiero decir,
y bueno, ya más juntitos, ya no es como eso tan desangelado. Creo que es importante que Fuentepalmera haya recuperado, aunque sea en esta fecha, nunca suele ser en esta fecha Fuentepalmera de boda, mucho antes, ¿no? Pero que se recupere esta actividad también. En cualquier caso, cuando ves los datos que van mucho mejor y encima vemos que actividades que no habíamos tenido hasta ahora, por ejemplo, el mes de octubre para nosotros está siendo más intenso, sí. Hay muchas más actividades. Oye, pues una cierta alegría y una cierta positividad, aunque no quieras, te invade, ¿no? Porque pues el caso de Fuentepalmera, ¿no? El año pasado se celebró, pero de una manera prácticamente virtual. Y este año pues ya hay desfiles en la calle, al aire libre, yo creo que con total tranquilidad, porque cuando estamos al aire libre es más difícil la transmisión, ¿no? Y encima con estos datos buenos y que mantenemos, bueno, pues algunas medidas de seguridad, pues creo que es el momento de empezar a levantar un poco la mano, ¿no? Y que se empiecen a reactivar sectores como el de la boda, el de la moda, en este caso en Fuentepalmera, que además es un sector importantísimo y que está, no solo es una feria ya regional establecida y reconocida, sino que exporta muchísimo y para esa zona es importante desde el punto de vista económico, ¿no? Es verdad. Estoy contigo. También este fin de semana hay feria de jamón en Villanueva, no va a ser tampoco igual que hace 2 años. Pero sí que habrá también ya degustaciones, ese famoso túnel del jamón de que hablábamos la semana pasada. Habrá también, hay unas degustaciones, habrá pequeños establecimientos que venderán jamón, poquito a poco. Pero en fin, como queda un minuto, me quedo con Palomo Spain, que ayer presentó en el Paseo del Prado su colección Córdoba. El diario ABC, en la foto viene en el diario El Día, una foto de agencia, en la que se ve a Alejandro con un grupo de modelos ya al final del desfile, como es habitual. El diario ABC publica que, a ver si lo encuentro ahora, que el desfile de, aquí está, Palomo Spain muestra su nueva colección sin patrocinio, dice el diario ABC. Recuerda la polémica, el ayuntamiento intentó que Palomo Spain propuso este desfile en el Paseo de la Ribera, en el Puente Romano, pero presentó un presupuesto de 500.000 euros, que luego se abarató, es cierto, hasta 200 y pico mil euros, que siguieron pareciendo mucho. Señala Rafa Ruiz, que por cierto, gran periodista, pero entiende muy poco de moda, se llama Alejandro Gómez Palomo, le llama Alejandro González, dice que en la colección de otoño-invierno, yo creo que he visto, se llama bien primavera-verano, ¿no? Yo entiendo un poco de moda también, pero por las fechas creo que Rafa tiene que profundizar un poco en su conocimiento de moda. En cualquier caso, anécdota aparte, se ha ido a Madrid y se ha ido sin un duro, el Ayuntamiento de Madrid no ha puesto ni un céntimo para este desfile, con lo cual o no era problema de dinero, o es que este hombre quiso hacer aquí un negocio. La verdad es que se está elevando un poquito el tono y creo que no interesa ni al Ayuntamiento ni a Palomo Spain este enfrentamiento Córdoba con su diseñador estrella, salvando por ejemplo alguno local como Juana o Matilde. Creo que hoy por hoy Palomo es la proyección y no nos viene bien esto. En general, estoy contigo, no viene bien, pero tampoco es de recibo, ¿no?, que aquí se pidieran 500.000 euros y allí se haga solamente reconociendo el espacio, ¿no? En fin, algo ahí hay seguramente que se nos escapa todavía y que no sabemos. De todas maneras, en cualquier caso, la palabra Córdoba sonó. Ayer en redes sociales se vio muchísimo todo el desfile. Quizás ya desde el punto de vista de promoción de la ciudad de Córdoba junto a Palomo, el hacerlo en Madrid tuvo una repercusión que quizá aquí en Córdoba no hubiera tenido, ¿no? También el alcalde dijo ayer que, bueno, claro, que se le ofrecieron 2 desfiles, el otro fue benéfico, el que hubo en el Puente Romano, y que, claro, que no estaba ahora mismo el patio como para gastarse ni 500 ni 200.000 euros en un desfile, ¿no? En cualquier caso, la ciudad de Córdoba salió muy bien parada del desfile, insisto, tuvo muchísima proyección ayer y bueno, pues ellos sabrán, ¿no?, qué es lo que hay detrás por lo que no pudo ser, ¿no?, porque en el caso de Palomo tampoco es lo que decimos, no se entiende que aquí en Córdoba pidiera ese dineral y allí no le hiciera falta, ¿no? Hay una intrahistoria aquí que no conocemos, claro, pero muchas veces habría que pararse a pensar en qué se invierte el dinero de promoción, porque este es un caso, no digo anecdótico porque no es, 1.000.000 de euros no es anecdótico, pero muchas veces cuando nos enteramos cuánto cuesta traer aquí un torneo de pádel internacional de estos, o la Copa Davis, recuerda aquella proyección, Masterchef, por ejemplo, Masterchef, que vale una burrada, o el asunto este de la Vuelta a Andalucía, o el Fitur, o el Kitchen este.
no sé, creo que no sé qué criterio se sigue para este sí, este no. No digo que fuera barato lo de Palomo Spain, que no es barato, evidentemente, pero yo no sé cuánto ha costado la Vuelta Ciclista, que pasara un ratito por alto de la ciudad, ¿eh? No lo sé. Y qué apreciación tiene y para qué público, porque el público de alta costura es un público, creo yo, con un poder adquisitivo mucho mayor que el que está viendo, no sé, la Vuelta Ciclista, no lo sé. Digo que yo no soy técnico. De verdad, evidentemente habría que hacer un análisis profundo para saber que, pues la repercusión que cada euro que tú estás invirtiendo, cómo va a repercutir en la ciudad, ¿no? Cómo retorna. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, nos hemos pasado como siempre de hora, así que, como cada día les digo, les invito a que sigan analizando, informándose en la prensa, que entren en internet, que vayan al kiosco, que escuchen la radio y que vean la tele. A ti te veo, Yolanda, el viernes que viene. Venga. Gracias por la visita, te espero aquí y a ustedes les veo también el lunes, que el lunes tenemos trabajo, aunque sea en mitad del puente. Les recuerdo además que este fin de semana, mañana, el domingo, a las 12, juega el Córdoba frente al San Fernando, si no me equivoco, y como siempre estarán las cámaras de PTV a su disposición para quien no pueda ir a ver este partido. Domingo, 12 de la mañana, frente al San Fernando. Nos vemos el lunes, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.